Bueno, esta es una tertulia filosófica, así que supuestamente uno tiene que hablar de temas filosóficos. Y yo no soy filósofo, que quede claro, voy a hablar desde la biología, soy biólogo y dentro de la biología podríamos decir que soy de los que se llaman los que practican la ecología. ¿Por qué el título? Y les voy a decir por qué, porque hace un par de meses me encontré con un texto de Heidegger que se llama, que está en este libro, que son las lecturas básicas de Heidegger, que se llama La ciencia moderna, la metafísica y las matemáticas. Realmente un texto relativamente corto y muy interesante, y que me hizo mucha resonancia, porque como ecólogo y junto con otros colegas también hemos estado pensando mucho sobre el rol de la teoría en ecología, y una de las conclusiones a las cuales hemos llegado es que el rol de la teoría, o es que la ecología, en última instancia, debiera ser una ciencia, o uno de los componentes esenciales de lo que debiera ser la ecología de aquí a fin de siglo, es que sea una ciencia mucho más matemática de lo que es ahora. Y esto por varias razones, entre otras porque, y siempre lo he pensado, y muchos lo han dicho también, que las matemáticas es una manera, un lenguaje de comunicarse con las cosas y con el mundo que reduce la ambigüedad y permite entrar en un círculo virtuoso en el cual uno puede eventualmente conocer y eventualmente también modificar la herramienta para seguir conociendo y generando conocimiento del mundo. Y este texto pone ese movimiento, lo lleva y lo catapulta a niveles insospechados. ¿Ah? Y empieza con algo, con varias cosas que son relativamente simples, y aquí me voy a tomar la licencia de que lean conmigo un poco el texto, porque hay cosas que uno probablemente no puede hacerle justicia diciéndola, sino que hay que leerla. Bueno, este es un texto que se llama, ¿cierto?, Ciencia Moderna, Metafísica y Matemática, que es parte de un libro, que se llama ¿Qué es lo que es la cosa? ¿Ah? ¿Qué es lo que es la cosa? Y él dice, parte diciendo, ¿no?, que empieza a examinar un poco las características de la ciencia moderna y dice, bueno, la ciencia moderna es fáctica, empírica, hace experimentos, pero en realidad eso no es tan decisivo en términos de diferenciarla de la ciencia de los tiempos antiguos e incluso medieval, ¿no? Porque también están esos componentes, en distinta manera, pero están presentes. Dice, ¿pero qué es aquello? Dice, ¿no? ¿Cuáles de estas tres características de la ciencia moderna? Dice, que es factual, experimental y cuantitativa. Dice, aún echamos de menos las características fundamentales y que la distinga de la otra, ¿cierto? Y dice, ¿cuál es el rasgo fundamental? O el rasgo fundamental, dice, debe consistir en aquel que es dominante y determina el movimiento básico de la ciencia en sí misma. Y aquí, y esta palabra yo creo que a Rolando le va a encantar, la palabra movimiento. ¿Ah? Porque Heidegger efectivamente uno lo lee y es movimiento, ¿no? Es recursivo, es una danza, y lo que él postula en esto es que la matemática es la pareja perfecta, ¿ah?, para bailar este tango de seducir la realidad. Y él dice, alcanzamos este rasgo fundamental de la ciencia moderna que estamos buscando al señalar que la ciencia moderna es matemática. Dice, de Kant proviene la frase muy citada, pero poco comprendida, que dice, sin embargo mantengo que en cualquier doctrina particular de la naturaleza va a existir una cantidad de ciencia genuina en la medida que contenga matemáticas en ella. En última instancia, esta es mi traducción libre, pero lo que dice es que debería haber una relación proporcional entre la cantidad de ciencia genuina y la cantidad de matemática que hay. ¿Por qué? Porque la matemática determina la ciencia genuina. Sigue Heidegger, ¿no? Y dice, bueno, para darle un poco de contexto a esto de lo matemático, pensemos en los griegos. Y en los griegos dice, está la expresión que se llama ta matemata, que es la que yo coloqué en el título. Y ta matemata, y mire la lógica recursiva de esto, dice ta matemata, dice, es lo que puede ser aprendido y así, al mismo tiempo, lo que puede ser enseñado. ¿Ah? Y dice,
Bueno, matesis es enseñar y aprender, y ta matemata es aquello que es posible de ser enseñado y posible de ser entendido también. ¿Ah? Y lo cual coloca el conocimiento en una... dice, todo lo que no es posible de ser enseñado y de ser entendido no es ta matemata. ¿Y qué entonces dice? Luego sigue diciendo, ta matemata son las cosas en la medida que tomamos conciencia de ellas como aquello que ya sabemos lo que son por adelantado. ¿Ah? Entonces, lo que está diciendo, en última instancia, y lo vamos a ver más adelante, que las matemáticas delimitan un dominio. Y dentro de ese dominio, todo lo que uno hace, ya lo sabe. Porque está ahí, está implícito por las reglas que esa misma matemática se da. Dice, este aprendizaje genuino es una apropiación extremadamente peculiar, dice, una apropiación donde el que se apropia de algo que ya tiene. Y dice, enseñar corresponde a este aprendizaje. Y ta matemata justamente tiene que ver con ese movimiento de enseñar y de aprender que se puede dar genuinamente solamente a través de lo matemático. Y dice él entonces, lo matemático es aquello que podemos aprender de esta manera, y segundo, la manera de aprender el proceso en sí mismo. O sea, todo lo que podemos aprender de esta manera y la manera en la cual aprendemos es lo matemático. Y dice, y lo vamos a ver más adelante también, esto tiene distintas manifestaciones en el sentido estrecho, que una manifestación de esto es el cálculo diferencial, cálculo infinitesimal, álgebra de operadores. Todas esas son, como por así decirlo, manifestaciones restringidas de este movimiento que se da en el justamente aprender y enseñar. Y de hecho hace Heidegger unas aseveraciones súper fuertes, ¿no? Por ejemplo, dice, lo matemático es así la presuposición fundamental del conocimiento de las cosas. Es decir, si yo no estoy imbuido en este aprender y enseñar, o en aquello que es posible de ser aprendido y ser enseñado, que es lo matemático, en última instancia, no voy a poder conocer las cosas. Y usa este concepto no comúnmente concipere, algo que es capaz de aglutinar la diversidad en un contexto de mostrar las características más comunes de lo que tienen. Dice, es un proyecto de la cosidad que pareciera no toma en cuenta las cosas. Es sobre la cosidad, pero no toma en cuenta las cosas, o sea, se las salta. Pero en última instancia abre un dominio donde las cosas se muestran a sí mismos. O sea, no habla de las cosas, pero es posibilidad para las cosas. Habla luego, Heidegger hace un par de ejemplos y se mete obviamente con la física, como casi todos los filósofos que hablan de ciencia, física y matemática, y habla del proyecto matemático y sobre todo lo que fue la ciencia o los principios básicos de la mecánica de Newton. Y dice, el proyecto matemático de cuerpos newtonianos nos lleva al desarrollo de unas ciertas matemáticas en el sentido restringido. Dice, la nueva forma de la ciencia moderna no surgió debido a que las matemáticas llegaron a ser un determinante esencial. Más bien, el que las matemáticas, y en particular un tipo de matemáticas, pudo jugar un rol, es una consecuencia del proyecto matemático. O sea, lo matemático es justamente la relación que va más allá del proyecto matemático per se, sino que es condición de posibilidad para que exista, en última instancia. Antes de las matemáticas teníamos, dice, esta es la relación de conocimiento, por así decirlo. O sea, la relación del hombre con las cosas, uno adquiría conocimiento a través de qué, básicamente de las verdades reveladas por la Iglesia y la fe y la tradición. Y esto, había una flecha unidireccional que determinaban lo que era conocimiento a través de qué, de una interpretación de las fuentes de la revelación. O sea, ese es el contexto en al cual Heidegger está refiriéndose, a esa transición entre lo que él llama
lo antiguo, lo medieval y lo que es la ciencia moderna. Y dice la gran diferencia es justamente en el rol que juega al haber encontrado esta manera, este vehículo que nos permite entrar en este círculo virtuoso de poder entender y enseñar. Y que justamente hay una concepción distinta de lo que es el conocimiento, porque es, después de la matemática, uno dice, aprende lo que ya sabe y enseña lo que se aprende. ¿Ah? Es una lógica interesante, ¿ah? Pero lo que ya se sabe, en última instancia, está ahí, lo único que hay que sacarlo nomás, porque es como consecuencia lógica de ese dominio y de esos axiomas. Y el conocimiento en realidad es el emergente de este movimiento, que es biyectivo, binario, ¿no? O sea, o que va en ambas direcciones. Entonces nos lleva de esta lógica determinista, por así decirlo, a esta lógica más procesual de movimiento de las cosas. Dice Heidegger también, y con esto vamos a empezar a terminar esta parte del libro, dice una cosa bien interesante, dice, las matemáticas en última instancia permiten el movimiento de aprendizaje, o sea, un movimiento de aprendizaje y de enseñanza, y así la generación de conocimiento, y de acuerdo a Heidegger también un tipo de liberación. ¿Ah? Dice el textual, ¿no? El alcanzar una libertad que ahora implica la adherencia con obligaciones que son autoimpuestas. O sea, uno se hace su propio esclavo, por así decirlo, ¿no? Esclavo de su propio lenguaje o de su propio movimiento para entender el mundo. Dice que es una liberación hacia una nueva libertad. Dice, lo matemático llega más allá de sí misma para establecer su propia esencia como fundamento de sí misma y así de todo conocimiento. Es decir, ya no obedece a ninguna lógica externa, sino que es una lógica autocontenida, recursiva, es una manera autoconsistente, a pesar de Gödel, después supimos que obviamente no es tan consistente en sí misma, pero intenta ser una lógica consistente, es su propio patrón, con sus propias leyes, y permite este movimiento de ir a las cosas, entender las cosas y poder enseñar las cosas y aprenderlas. Y aquí hay un análisis de la primera ley de Newton, que yo lo coloco acá porque cuando lleguemos a los ejemplos, una de las cosas que quiero hacer acento es que en realidad todo conocimiento es conocimiento con relación a algo, ¿no? Y ese relación a algo es por así, necesitamos un estándar con el cual comparar. No es un conocimiento en el absoluto y en el vacío. Ese estándar es como, no sé, es como ese metro que existe en Europa, que ahora es de iridio, como si a uno le importara si se expandiera o se contrayera. Pero aparentemente es importante porque ahí está la noción. Aparentemente si se perdiera eso, o hubiera un ataque terrorista y se acabara ese metro, podría ser la decadencia del imperio. En términos de que ya no sabemos cómo medir. Se acaba todo lo construido. O alguien suplanta ese metro con algo que mide 2 metros. ¿Qué pasaría? Digamos que necesitaríamos otro tipo de sociedad probablemente. Uno sería más chico. No sé. Cambiarían las leyes. Bueno, algo como eso necesitamos conocer con relación a algo, y claro, y probablemente la imagen más cómica de esto, de la necesidad de la referencia, es justamente eso, el metro y el reloj atómico que nos marca el tiempo. Y como si esos son nuestros grandes referentes, sin ellos es como nos sentimos en el vacío. Y él dice lo mismo, hace la misma reflexión, dice Heidegger, sobre lo matemático y la primera ley de Newton, dice, donde se habla de un cuerpo dejado a sí mismo, ¿no? Y dice, ¿dónde lo encontramos ese cuerpo? ¿No? Dice, no existe tal cuerpo, tampoco existe un experimento que pudiera alguna vez traer a nuestra percepción directa un cuerpo tal. Probablemente esto lo escribió él en el 62, no sé si se habrán hecho experimentos en vacío absoluto que permitan efectivamente ver un cuerpo dejado a sí mismo, pero en ese minuto no era posible. Dice, pero la ciencia moderna, en contraste con la mera dialéctica y poética concepción del escolasticismo y la ciencia medieval, se supone que está basada en la experiencia. Entonces, ¿cómo si, además de ser matemática y está basada en la experiencia, cómo es que la ciencia moderna necesita
de un cuerpo dejado a sí mismo que no se puede observar. ¿Ah? ¿Dónde hay una contradicción? Y más encima dice, tiene esta ley, que es la primera ley de Newton, ¿cierto?, de la inercia, que eventualmente se coloca como uno de los grandes logros científicos de todos los tiempos. Dice, además esta ley habla de una cosa que no existe, ¿cómo entendemos eso? Y la lógica tiene que ver con que lo matemático se basa en esa afirmación, es decir, en la aplicación de una determinación de la cosa que no es experimentalmente derivada de la cosa y que sin embargo está a la base de toda posible determinación de las cosas, haciéndolas posibles y haciendo espacio para ellas. O sea, justamente al pensar en un cuerpo inercial, lo que hace Newton, y esta obviamente es mi interpretación, coloca una referencia donde las cosas pueden existir en relación a ella. En última instancia, el mundo es desviación de ese estándar. Los cuerpos no son inerciales, pero es la diferencia lo que importa, no la cosa en sí, por así decirlo. Y yo les voy a hablar un poco acá de un par de ejemplos donde efectivamente las matemáticas han tenido como un rol fundamental, que uno es la que se llama una de las leyes que hay en la biología, que es la ley de Hardy-Weinberg, y que se llama Hardy, por Hardy probablemente usted lo conoce, el matemático Hardy de Cambridge, que escribió un libro o que dijo muchas veces repetidamente que las matemáticas eran por esencia una ciencia que no tenía aplicaciones. ¿No? Pero sin embargo escribió este paper en la revista Science, que fue una carta al editor básicamente, que donde sienta las bases de lo que es la ley de Hardy-Weinberg. Y que básicamente dice que la frecuencia alélica en una población permanecen fijas de generación en generación, a menos que actúen otras fuerzas como selección, deriva, migración, apareamiento aleatorio, tamaño finito, etcétera, de la población y eso. Y la manera en que él llega a esta ley es a través de una historia relativamente interesante. Hay un científico que se llamaba, creo que era Brunet, acá lo tengo escrito, Punet, perdón, el que hace después la famosa tabla de Punet. Claro, en 1908 Punet lo invitan a leer un paper, a hacer una lectura de su trabajo a la Real Sociedad de Medicina, y él lee un trabajo sobre el impacto de la herencia mendeliana sobre el entendimiento de enfermedades humanas. Y habla ahí de la braquidactilia. Y dice la braquidactilia es una enfermedad que tiene muy baja presencia en la población, bla, 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 bla. Termina su paper, todo bien, y allí se estila de que después del paper hay una discusión, ¿no? Y esa discusión, en la sala había otro gran estadístico matemático que era Joule, y él dice, esto no es posible, porque si la braquidactilia, por ejemplo, fuera dominante, o lo que sea, las frecuencias van a aumentar en la población durante el tiempo, por lo tanto estaríamos entre una frecuencia de 3 a 1, dice. Y aquí dice Mr. Joule, se reporta que Mr. Joule dijo, o sugirió como una crítica a la posición mendeliana, que si la braquidactilia es dominante en el curso del tiempo, uno podría esperar, y en la ausencia de otros factores que la eliminaran, que obtener 3 personas braquidáctilas y una normal en la población humana. Entonces, lo único que hace Hardy le dice, mira, eso no es así. Y hace una pequeña operación matemática y demuestra que efectivamente en una página cambió un poco el destino de lo que era la genética, porque provee, justamente como hablaba Heidegger, de un estándar contra el cual podemos comparar la acción de otros factores que nos interesan mucho. El modelo nulo, por así decir, el patrón, lo podemos entender bien. Y la complejidad del mundo la entendemos como una desviación de ese patrón que entendemos bien. ¿Y qué es la complejidad? Bueno, la interacción entre fuerzas como la selección natural, la estocasticidad presente en la deriva génica y otras fuerzas que podrían afectar a la frecuencia génica. Ahí está
la demostración básicamente no se alcanza a ver bien, pero le demuestra que si hay en la población, tenemos una dominancia simple con A dominante y encontrado como homocigoto, como heterocigoto y como homocigoto recesivo en proporciones P es a 2Q es a R, donde P es AA, Q es A pequeña, que está 2Q acá, y esta le llama R, dice que de aquí se deriva y demuestra fácilmente por una recursión de que una vez que son esas las frecuencias ya no cambian. Básicamente, ese es el punto de este trabajo.